¿Cuál es el camino hacia la paz? La humanidad no lo sabe. Los líderes mundiales se esfuerzan por lograr la paz mediante tratados y acuerdos de cese al fuego, pero al final, estos intentos siempre conducen a más conflictos. La Biblia revela el único camino hacia la paz. Conozca cómo Dios traerá la paz permanente al mundo. A continuación, en la llave de David. Así que hoy es un día histórico para la paz, y el primer ministro Netanyahu y yo acabamos de concluir una importante reunión sobre muchos temas vitales, incluyendo Irán, el comercio, la ampliación de los acuerdos de Abraham, y lo más importante, debatimos cómo terminar la guerra en Gaza, pero es solo una parte del panorama general, que es la paz en Oriente Medio, y llamémoslo paz eterna en Oriente Medio. Así que hoy es un gran día, un hermoso día, potencialmente uno de los grandes de la historia de la civilización, en el que todo llega a lo que llamamos paz en Oriente Medio. Algo interesante, seré el único presidente. No creo que ningún presidente haya detenido una guerra. ¿Detuve 8 guerras en 8 meses? ¿Recibí un premio Nobel? No. ¿Pueden creerlo? Donald Trump sería el líder adecuado para restaurar esta gran república estadounidense y difundir el amor en Tierra Santa. Los judíos y los árabes no se ponen de acuerdo en nada, pero ambos coinciden en que confiaron en Donald Trump. Juntos forjaremos un futuro mucho más seguro y esperanzador para todos. El histórico plan de paz del presidente Trump en Oriente Medio. Las cosas van francamente mejor de lo que esperaba que fueran. También quiero agradecer a un hombre que ha sido increíble respecto a Israel y tantas otras cosas. Saben, era un gran promotor inmobiliario. Tenía una gran personalidad y se necesita personalidad para esto. Y dije que era tan bueno como hay pocos. Y lo ha hecho muy bien. Y miren lo que ha pasado con Israel. Tenemos paz en Oriente Medio. ¿Pueden creerlo? Paz en Oriente Medio. Y él es el enviado especial, Steve Witkoff. El Centro de Coordinación Civil Militar que estamos creando ahora se utilizará en otros conflictos mientras vemos todas las complejidades de cómo hacer que un acuerdo de paz ininteligible pase de la guerra a la paz. Estamos al final de su primer año de su segundo mandato. Sí. ¿Qué espera conseguir en los próximos 3 años? Bueno, espero poder tener el mismo año que tuvimos. Mire, se nos ha reconocido que hemos tenido los mejores 9 meses. Ya sabe, son 9 meses. Los mejores 9 meses de la historia de la presidencia. Así que, si puedo seguir así, seré muy feliz. Resultó ser una nueva pasión para mí, haciendo que nuestra ciudad no tenía ni idea de que pudiéramos tener tanto éxito. Pensaba que tardaría mucho más. Será muy difícil vencer a Washington y a Lincoln, pero vamos a intentarlo. Ellos no terminaron 8 guerras y viene la 9ª. Hemos terminado 8 guerras y viene la 9ª. Créanlo o no. La paz en la tierra no es algo inalcanzable. La paz en la tierra no es algo inalcanzable, y eso es en realidad cierto. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo Dios va a traer la paz eterna a la tierra. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Stephen Flurry, sustituyendo a mi padre en la llave de David. Les agradecemos que nos acompañen hoy. Basta con ver el historial del hombre, la historia de la guerra. Hace poco publicamos la revista La Trompeta. Paz. Es sobre el tema de la paz y de por qué fracasan tantas negociaciones. Oímos hablar de paz eterna, incluso cuando los acuerdos de alto al fuego se rompen. En solo días o semanas. Ocurre todo el tiempo. Y sin embargo, la búsqueda de la paz, quiero decir, nunca termina. Y no se pueden cuestionar los motivos de la gente. Hay muchos diplomáticos y pacificadores que tienen intenciones sinceras. Pero ¿qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al corazón humano? ¿Por qué no podemos tener una paz eterna? En octubre se cumplieron 2 años de la masacre del 7 de octubre. Y si nos remontamos unos años antes del ataque a Israel, el 7 de octubre de 2023. Creo que fue en 2020, cuando hacía titulares en todo el mundo, los acuerdos de Abraham y la paz en Oriente Medio. Y solo 3 años después, 3 años, se produce el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Y me resulta asombroso que la gente lo olvide tan pronto. Todas las violaciones, los saqueos, los pillajes, los incendios, los asesinatos, los secuestros, la toma de rehenes, retenerlos durante 2 años, y luego, cuán rápidamente cambia la opinión mundial o el sentimiento en cuestión de semanas, de meses. Ya saben, la comunidad internacional
se está aliando contra Israel, diciéndole que se retire, diciéndole que no se defienda, utilizando su influencia para presionar a Israel a aceptar los términos de un acuerdo de alto el fuego, que como suele ocurrir, incluía otro intercambio desigual de prisioneros. Y luego Hamás comienza inmediatamente a violar los términos del acuerdo. Ocurre una y otra vez. La semana pasada en el programa mencioné ese versículo en 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 3, donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, destrucción rápida. Y esa es una señal, es una señal. Cuando los pacificadores salgan a decir, lo logramos, tenemos la paz, está asegurada, es permanente. Cuando empiezan a decir esto, sabemos que nos acercamos al regreso de Jesucristo. Como comenté la semana pasada en este programa, sabemos que estamos en los últimos días. Simplemente lo sabemos. Esto es de la revista Tablet, del 5 de noviembre de 2025. Se trata de las tierras sangrientas en África. Dice, de todas las guerras que he cubierto en los últimos 50 años, esta es una de las más feroces y sin duda, la más olvidada. Una de las guerras más feroces de los últimos 50 años. Y pueden buscar en línea, y aparecen todo tipo de cifras. Desde la creación de las Naciones Unidas, ¿cuántas guerras ha habido en los últimos 80 u 85 años? ¿Cuántas víctimas de la guerra? Bueno, algunos dicen que cientos de guerras, quizás 150, y más de 100 millones de víctimas. Las Naciones Unidas, cuando se fundó esa agrupación de naciones que se reunieron tras la Segunda Guerra Mundial y dijeron, ¿saben qué? Usaremos nuestro poder no para proliferar armas ni provocar guerras, sino que lo usaremos para detener las guerras, y no han podido hacerlo. Y aquí hay una que simplemente es ignorada por el mundo. ¿Por qué? Porque está en África. ¿Quién sabe? Aquí dice, esta guerra, la cuarta que conoce el país desde su independencia, ya ha producido 12 millones de desplazados y 150,000 víctimas civiles. 150,000, dice, 3 veces los muertos en Gaza. Me digo a mí mismo que a nadie en los campus estadounidenses, ni en Hollywood, parece importarle lo más mínimo. Ningún manifestante en las calles de Nueva York, Londres o París denuncia el asesinato de millones de africanos, un martirio diario, una barbarie sin límites, que apenas suscita alguna nota de prensa. Nadie escribe sobre ello. Nadie lo reporta. Hay algunos, pero no reciben mucha atención, no como lo hace Israel, cuando desata una contraofensiva para defender su nación de una masacre, la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto. E incluso las imágenes, el video de esa masacre, desaparecieron rápidamente de las redes sociales. No se ve nada de eso. Dice aquí, ¿quién pensaría hace 17 años, cuando informaba para The Financial Times, que partía hacia esas humildes capitales de Darfur, donde la guerra ya había cobrado 300,000 muertos, que hoy seguiríamos aquí, en medio de una guerra brutal e interminable? Dice, aún antes, en 2001, informando para Le Monde, recorrí el Sudán del Sur cristiano, y también eso, muchas de las personas masacradas en Sudán son cristianos. Uno pensaría que habría muchos grupos e instituciones en Estados Unidos que estarían a favor de hacer algo, de enviar a los embajadores allí, de intentar hacer la paz. Esta ni siquiera se cuenta entre las guerras que la administración Trump está tratando de detener. Aquí dice, 2 millones de muertos, 2 millones y 4 millones de desplazados, remontándose a la historia de principios de este siglo. Y luego, en las montañas Nuba, la hambruna organizada forzó el éxodo de mujeres y niños vendidos como esclavos. Podría haber imaginado por un instante que, un cuarto de siglo después, habríamos permitido que esta carnicería continuara. Continúa, pero esa ha sido la historia del hombre, y habla de las masacres más recientes, diciendo que, ya saben, el arma elegida, una de ellas, es la violación. Y luego este artículo habla del tema de los hijos de la violación. También hubo muchos casos de eso el 7 de octubre, hace 2 años. Y ya saben, pasamos el aniversario, como dije, del 7 de octubre, y fue más o menos al mismo tiempo que se anunció el acuerdo de alto el fuego.
y se habló mucho de paz eterna y de desarmar a Hamás y de poner algún tipo de gobierno internacional en Gaza. Va despacio, tal y como Hamás quiere que vaya. Pero violaciones, saqueos y asesinatos, esas son las armas preferidas de tantos individuos poseídos e inspirados por Satanás, que solo quieren matar a cristianos, judíos o a quien sea. ¿Qué le pasa al corazón del hombre? Y luego, la disposición de tantos diplomáticos occidentales para sentarse con terroristas bien vestidos. Se ponen los trajes, pero cuando se los quitan, son terroristas empedernidos que quieren borrar a Israel o matar a los judíos. Y son abiertos al respecto. Ni siquiera intentan ocultarlo. Entonces, ¿cómo se hace la paz con eso? Santiago 4, versículo 1, hablando del corazón humano. Y hay muchos pasajes en la Biblia que tratan de esto. Jeremías 17:9, Romanos 8:7, refiriéndose a la hostilidad inherente que existe contra Dios y contra su ley, porque el Dios de este mundo es Satanás el diablo, y está difundiendo su actitud y su estado de ánimo por toda la tierra. Esto es Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué tantas peleas y matanzas? ¿Cuál es la causa básica? Bueno, la causa básica es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Y Herbert Armstrong tiene de hecho un capítulo dedicado a este tema en el libro que quiero presentar en el programa de hoy. El increíble potencial humano no solo explica la causa de la guerra y el conflicto. La naturaleza humana y Satanás, el diablo, que está detrás, en realidad es la naturaleza de Satanás, es del diablo y es inspirada por él. Pero este libro también habla del camino hacia la paz. El capítulo final se titula La paz mundial. ¿Cómo se establecerá? Hay un camino hacia la paz eterna. Hay un camino hacia la paz eterna. No es inalcanzable, pero en el mundo malvado actual, me refiero a que la humanidad no va por el camino que logrará la paz eterna, para nada. Santiago 4 aquí, y versículo 2, dice, codiciáis, y no tenéis, matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tenemos paz, porque no incluimos a Dios en ello. Dios es quien tiene que hacer la paz. Dios es el que nos muestra el camino hacia la paz. Sin embargo, Dios es quien suele quedar fuera de todas las discusiones de paz, de todas las negociaciones de paz. Y por eso tenemos guerras interminables. Mi padre dio un programa en 2020. Eso fue hace 5 años. Creo que fue por los acuerdos de Abraham. Y escuchen lo que dice sobre los esfuerzos del hombre por hacer la paz. Clip 2. Así que buscan las bendiciones de la paz. ¿Y por qué no? Él, el señor Netanyahu, incluso mencionó el salmo en el que decía, que Dios bendiga a su pueblo con paz. Bueno, sí, que Dios bendiga a su pueblo con paz, pero ¿vamos a ir a Dios por esa paz? ¿Acudimos a Dios para asegurarnos de tener paz? ¿Y estamos teniendo la fe de Abraham, que es llamado el padre de los fieles? ¿Acudimos a Dios en busca de esa paz? Bueno, tenemos que pensar en eso, porque les diré algo. Hay paz y hay esperanza 1.000.000 de veces mayor que lo que ellos hablan. Realmente la hay. Porque todos estos acontecimientos, quiero decir, todos están ligados directamente a la segunda venida de Cristo. Eso es del programa de mi padre. Este programa, La llave de David, hace solo 5 años. ¿Incluiremos a Dios en ello? ¿Acudimos a Dios por la paz? Versículo 3, siguiendo aquí en Santiago 4, dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, incluso cuando sí involucramos a Dios, es para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. No nos sometemos a Dios, no obedecemos a Dios, no tememos a Dios. Como dijo Pablo en Romanos 3, cada uno hace lo que le parece correcto a sus propios ojos, y por eso hay tanta lucha y división. Por eso hay tantos afanes lujuriosos. El camino del obtener, como decía Herbert Armstrong. Este folleto de aquí
El camino de la paz restaurado momentáneamente. No lo hemos publicitado muy a menudo, pero Herbert Armstrong era conocido como un embajador no oficial de la paz mundial. Ahí lo ven en la portada con el difunto Anwar Sadat, el líder de Egipto entonces, y estos primeros ministros y presidentes, líderes mundiales, reyes, simplemente invitaban a Herbert Armstrong a sus palacios, a sus suites presidenciales. ¿Por qué? Él llegó con un mensaje sencillo acerca de dos caminos de vida. El mundo marcha por un camino, el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal. En cuanto al árbol de la vida, el hombre ha quedado apartado de la forma de pensar y de vivir de Dios. Pueden leer sobre ello al final de Génesis 3. Este libro, como digo, volviendo a el increíble potencial humano, su último capítulo, explica cómo llegará la paz mundial. Pueden acceder a toda esta literatura en nuestro sitio web, latrompeta.es. Todo lo que ofrecemos en este programa no tiene costo ni compromiso. Simplemente lo damos libremente, como Jesús nos enseñó. De gracia recibisteis, dad de gracia. Den la verdad de Dios. Y eso es lo que encontrarán en estos folletos. Es lo que hay en la revista La Trompeta. Además, pueden obtener una suscripción gratuita de 1 año a La Trompeta. Y sabrán también que hablamos de los sucesos mundiales. Los vemos y oramos. Y los comentamos en nuestro programa diario, The Trumpet Daily, que también pueden ver en nuestro sitio web. Tenemos un programa en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Solo visite thetrumpet.com para ver la transmisión en vivo o el podcast una vez publicado. Les daré una cita de El increíble potencial humano, el libro que quiero destacar hoy. Dice, los problemas de alcance internacional comenzaron en 1914. El señor Armstrong está dando un repaso al siglo pasado y dice, hubo un receso desde 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hasta 1939. Dijo, ahora nos encontramos en un segundo receso. Pero en la actualidad contamos con la energía nuclear. Hay tantas bombas de hidrógeno almacenadas, de tal potencia y volumen, que serían capaces de destruir varias veces a todo ser viviente de este planeta. Existen en la actualidad otras armas destructivas, y cualquiera de ellas tiene la capacidad de borrar de la Tierra toda vida humana. Dice, ya es hora de hacerle frente a la dura, fría y patente realidad. La humanidad tiene dos alternativas. O existe un Dios omnipotente, todopoderoso, que está a punto de intervenir y establecer el reino de Dios, para gobernar a todas las naciones con poder sobrenatural y supranacional, para traernos la paz, o toda la humanidad será destruida. Y menciona Mateo 24, versículos 21 y 22, donde Jesús habló de gran tribulación justo antes de volver a la tierra. Estas son profecías de Dios, y la profecía es segura. Pueden apostar su vida a ello. Puede anclar su alma a ello. Mateo 24 y versículo 21. Déjenme leerlo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, vivo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En la versión amplificada dice, y si esos días no se hubieran acortado, ningún ser humano resistiría y sobreviviría. Ahora, esa es la Biblia de letras rojas. Está escrito en rojo en la Biblia, o sea que viene de Jesucristo. Cristo lo dijo. Ningún ser humano podría resistir y sobrevivir. Eso lo dice todo, es decir, eso dice dónde acabará el esfuerzo sin fin. La búsqueda activa. Dice a dónde acabará la búsqueda activa de la paz. Acabará en decepción, ruina, sufrimiento y carnicería. La paz eterna que el hombre busca durará muy poco. No va a durar. Solo Dios puede hacer que dure permanentemente. Ese último número de la trompeta. ¿Por qué fracasan los diálogos de paz? Tiene que suscribirse a la trompeta para poder saberlo. Vean todas las organizaciones de la humanidad.
la Liga de Naciones, las Naciones Unidas y, más recientemente, la Unión Europea, incluso Estados Unidos. Digo, se acerca el 250 aniversario de Estados Unidos. Están todos estos términos que suenan tan bien: unidos, unión, liga, y hay tratados y pactos de paz y ceses al fuego. Sí, y hay mucha guerra por delante. Nos acompaña mucho sufrimiento. Hay muchos 7 de octubre. Ahora mismo está ocurriendo uno en Sudán. Hay uno que ocurrió en Israel hace 2 años. A Estados Unidos le ocurrió el 11 de septiembre, hace casi 25 años. Se repite una y otra vez. No tengo tiempo para citar al presidente Truman. Él estuvo en las ceremonias de apertura de las Naciones Unidas, cuando se establecieron en 1945, y ahí es donde dijo: todas las naciones fuertes se están uniendo y utilizaremos nuestra fuerza para hacer la paz. Y resulta que Herbert Armstrong, que escribió este libro, El increíble potencial humano, estaba en esa conferencia, en la apertura de esa conferencia, y dijo: no veo que aquí se estén sembrando las semillas de la paz, sino todo lo contrario. En esta conferencia se están preparando para la guerra. Déjenme llevarlos a Marcos 1, y terminaremos con la solución aquí. Marcos 1 y versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos va directo al grano. Este es el comienzo del verdadero Evangelio. ¿Y cuál era ese Evangelio? Bueno, habla de Cristo y de la titánica batalla de los siglos en los versículos 11 al 13, enfrentándose al diablo, Satanás el diablo, el Dios de este mundo. Y fue una batalla sobre quién gobernaría la tierra, y Jesús ganó esa batalla. El misterio de los siglos. Ofrecí el libro El misterio de los siglos hace un par de semanas, pero dice: Jesucristo, el segundo Adán, había calificado. Antes de ese momento, la buena noticia del futuro reino de Dios no podía anunciarse al mundo. Mas ahora, el Hijo de Dios había resistido y vencido a Satanás, y se había mostrado apto para restaurar el gobierno de Dios y para establecer el reino de Dios en la tierra. Él calificó para establecer ese reino, pero primero tenía que llamar y elegir discípulos, estudiantes que aprenderían sobre el camino a la paz, instruidos y entrenados bajo la dirección de Jesucristo. Y esos apóstoles ayudarían a establecer los cimientos de la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, la familia de Dios, la iglesia que se casará con Jesucristo, y le ayudarán por toda la eternidad. Y luego traerán a los miles de millones de personas que han vivido en la tierra para que por fin puedan abrir sus mentes a la verdad. Todo eso se explica, por cierto, en el increíble potencial humano. Por eso deben llamar hoy mismo a nuestros operadores y solicitar su ejemplar gratuito. Así que él califica en esta batalla titánica. Y noten el siguiente versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambien sus caminos, salgan del pecado, dejen de vivir el camino del obtener, y abracen el camino de la paz. Crean en el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Fue un anuncio de buenas noticias. Jesús vino a proclamar la verdad sobre el venidero reino de Dios, y dijo en todos los evangelios, y Pablo, después de él, Pedro, que tenían sus mentes puestas en la segunda venida de Cristo. Jesús mismo, en Juan 14, dijo: si me voy, volveré. En el increíble potencial humano, de nuevo este libro que hoy ofrecemos gratuitamente, dice: he tenido el privilegio de anunciarles, dice el señor Armstrong, a muchos de los grandes y casi grandes del mundo, sobre esta única esperanza, una esperanza segura, que se cumplirá en nuestro tiempo. Pocos en verdad saben que Jesucristo vino no como un dirigente religioso, en una cruzada para salvación de almas, sino como un pionero portador de noticias futuras. Ningún otro hombre en la historia ha sido tan falsamente representado, ni tan totalmente incomprendido. Todo el mundo tiene su concepto de Jesucristo y su mensaje. En realidad, ni siquiera se enfocan en el mensaje, solo en Cristo.
e incluso malinterpretan ese mensaje. Cristo vino como un mensajero, portador de un mensaje de Dios Todopoderoso para la humanidad. Su mensaje contenía una gran noticia, un anuncio vital y sensacional para el futuro. Vino a hablarnos del camino hacia la paz eterna. Dios traerá eso cuando establezca su reino en la tierra en los años venideros, y vendrá pronto. Porque, como dije la semana pasada, estamos viviendo en los últimos días. Lamentablemente, no tenemos tiempo para más en el programa de hoy. Están escuchando a Stephen Flory, y esto es La Llave de David. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima vez.